don Fernando. Cuéntanos un poquito momentos emocionantes de la historia de España. ¿Cómo le surgió esa brillante idea? Bueno, gracias por ese piropo de brillante idea. Bueno, la brillante idea llevaba ya 5 o 6 años, puesto que he escrito Pequeña historia del mundo, Pequeña historia de los exploradores y ahora Momentos emocionantes de la historia de España. ¿Por qué? Porque yo creo que este tipo de libros tiene dos grandes objetivos. En primer lugar, acostumbrar a los adolescentes y también a los mayores a la lectura. Yo creo que ha bajado en España mucho el índice de lectura y había que sostener esta lectura, que es la que en buena medida forma a los adolescentes. Y segundo, había que transmitir la historia, bien sea la historia del mundo, los exploradores o en este caso la historia de España. Y tanto en Pequeña historia del mundo como los exploradores, como ahora en Momentos emocionantes de la historia de España, yo introduzco la ficción y el diálogo para hacer más asequible la lectura y para transmitir mejor la historia. Porque yo creo que tenemos que transmitir el sentido de España, España como proceso, España como realidad histórica y también España como sentimiento. Creo que es un libro muy importante en esta hora, yo diría, grave de España, en la que por primera vez en su historia se está produciendo la impugnación de la idea y de la realidad histórica de España desde el secesionismo catalán y vasco. Cuéntanos un poquito también el tema de manuscrito, cuando se va a la biblioteca, bueno, el niño que va a la biblioteca y ve y se encuentra ese manuscrito. Bueno, pues es una forma interactiva de hacerles ver a los niños la historia. He montado esa pequeña ficción que un niño al ver un libro de historia de España se encuentra dentro de él una especie de manuscrito y a través del manuscrito va a hacer un viaje en el tiempo desde los romanos hasta ahora y además va a tener la suerte que cada periodo de la historia se lo explique, pues la historia antigua Adriano, la historia de los siglos XVI, Fernando de Oviedo, los conquistadores, Baroja, el siglo XX, Galdós, el siglo XIX, porque además yo hago interactuar la historia con la literatura y con el arte, porque todo eso es la gran historia de España. Y además, este libro de Momentos emocionantes de la historia de España, que está concebido para adolescentes, pero en vista de que los anteriores también fueron leídos por adultos, nosotros estimamos que este libro está dedicado a mayores o niños de 9 a 99 años. Y además se abre con algo que yo creo que es muy claro también y tristemente también dio en España. En el siglo XVII Lope de Vega decía algo así, o España, cuántas gestas, cuántas hazañas, cuántos hechos grandes, ¿no? Cuántos acontecimientos magníficos. Pues si tienes quien los haga, pues si tienes quien los ha hecho, los artífices de ellos, ¿por qué no tienes quien los diga? Porque quizás a veces hemos sido demasiado modestos a la hora de cantar las glorias de España, sobre todo en estos últimos años. Y es muy importante cantar las glorias, las baladas de España, pues para amar España y también para sentirnos orgullosos de una nación que es una de las grandes naciones de todo el mundo. Es un amante de la historia, catedrático y escritor. Ha conseguido, entre otros, el premio Novela Historia Alfonso X. Sí, efectivamente. Ya que me habla de mi novela histórica, Tu rostro con la marea, que es una novela basada en el primer centenario, basada en el centenario de la Guerra Mundial, ahora que estamos en el primer centenario de la Guerra Mundial, transcurre buena parte de la novela ahí. Bueno, pues es muy importante para explicarla también estos 3 libros, porque yo, si en estos libros, Pequeña historia del mundo, Pequeña historia de los exploradores y Momentos emocionantes de la historia de España, he introducido la ficción y el diálogo para explicar la realidad histórica, un momento la editorial me dijo, pues ya que tienes ficción y diálogo y has demostrado una cierta maestría en ellos, ¿por qué no te lanzas ya directamente a una novela? Y entonces concebí una novela porque además
yo creo que es una novela que siempre quise escribirla. La crítica ha dicho que en mi currículum estaba claro que en un momento de mi vida iba a escribir una novela. Y además, bueno, tengo la suerte de que ha sido premiada con el premio de novela histórica Alfonso X Sabias. Más que una historia de España, es una historia de aventura. Sí, es que yo creo que la historia es la crónica de una gran aventura. El problema es que no lo han sentido así los lectores, no lo han sentido así los que han estudiado la historia. Y yo eso es culpa, y debemos entonar el mea culpa los historiadores, que no hemos sabido transmitir bien. ¿Cómo puede ser aburrida, cómo puede ser un truño la historia si es la crónica de la aventura, si es la crónica de una gran aventura del deseo de mejora de una sociedad, del deseo de encontrar la igualdad, de afirmarse en la libertad, de definir la democracia? Eso es interesantísimo. El problema es que quizás los historiadores, o sin quizás, no hemos transmitido bien la historia, porque yo creo que en España existen grandes conocimientos de la historia y existen grandes historiadores, pero quizás no se nos ha educado en el arte de transmitir, en el arte de hacer grandes síntesis, en el arte de no contarlo todo. Voltaire decía que para no aburrir no hay que contarlo todo. Entonces yo no he querido contarlo todo en momentos emocionantes de la historia de España, sino he querido contar lo más atractivo, lo más decisivo, lo más brillante y a su vez lo más emocionante, lo que puede llegar también al corazón y a la mente de mis lectores. A los niños sin duda les emocionará leerlo, evidentemente. Pues sí, yo creo que es así, porque ya he tenido la experiencia de los dos libros anteriores, para mí emocionante, y porque además yo he hecho, como se suele decir, trabajo de campo. Yo este libro lo he escrito yendo a un colegio. He pasado mañanas en un colegio, en el Colegio de los Jesuitas de Madrid, en el Colegio del Recuerdo, y entonces pues estaba con niños de 10, 11 años, les preguntaba si determinadas palabras las conocían, si no las conocían, y yo pensaba que debían ir incorporando a su léxico esas palabras. Las pongo en negrita en mi libro. Les lanzaba también alguna aventura relacionada con la historia. Veía sus ojos si se emocionaban, si sentían, si asentían. Y entonces he hecho este libro desde el aula, ¿no? Desde mi encuentro con los lectores, y por eso yo creo que pues están funcionando muy bien. ¿Cómo fue la historia novelada? Bueno, la historia novelada es primero hay que hacer historia, hay que conocer bien la historia, y después lo que se introduzca de ficción tiene que hacerlo perfectamente verosímil. Es decir, yo sí me permitiría licencias, como me he permitido a la hora de contar la historia, pero siempre que no se cometan anacronismos, es decir, que no atribuyamos ideas, sentimientos a un personaje de la Edad Media, sentimientos de ahora, que a su vez lo que yo planteé sea verosímil, ¿no? Que una determinada acción, una determinada ficción introducida en un momento de la historia sea verosímil. Entonces todo eso pues lo he trabajado, y eso cuesta trabajar. Y luego creo que es clarísimo, importantísimo, hay que escribir bien. Es decir, si la historia es la reina de las humanidades, y yo lo creo fervientemente, tiene que ser una reina hermosa, bella, no una reina zarrapastrosa, y luego tiene que ser una reina que emocione y que haga que se le lea, no que los que lo lean lo utilicen como soporífero para dormir. Me preguntas tú sobre cómo en este laberinto en el que se mete el niño para hacer ese viaje en el tiempo, cómo el niño también necesita determinados mapas. Pues por supuesto que sí, es decir, son verdaderos cicerones los mapas, y además son material que los alumnos actuales necesitan familiarizarse con ellos. Por eso este libro también incluye determinados mapas que acompañan la palabra y que acompañan las ilustraciones. Y las ilustraciones en este libro son admirables y son muy importantes. No son algo postizo, algo añadido o algo que requiere o llama la atención
exclusivamente un objetivo mercantil, sino que efectivamente yo creo que aquí la palabra está fecundada por la imagen. La palabra, la emoción, la ternura, el miedo, la alegría, también vienen dados por los dibujos, que son de un enorme y un gran dibujante que ha especializado en multitud de publicaciones y ya incluso en revistas satíricas. Bueno, no, al azar no lo elijo después de pensarlo mucho. No se puede elegir al azar porque entonces la obra se resiente, ¿no? He elegido estos porque creo que son importantísimos y los niños también tienen que familiarizarse con un emperador, tienen que familiarizarse con un poeta, tienen que familiarizarse con el genio universal de las letras que es Cervantes, tienen que familiarizarse con Baroja, este gran escritor, o con Galdós. No se puede explicar la historia del 19 español sin recurrir a Galdós. Por eso actúan como especies de chicherones del niño, y además también estoy animando a que a través de ellos pues los alumnos también conozcan la historia y les conozcan a ellos. Haya un momento en que el alumno con mi libro bajo el brazo entre en una librería o en una biblioteca para leer a Galdós, o para leer a Baroja, o para leer Unamuno, o para leer a Quevedo o a Cervantes. Considera que son personajes muy emblemáticos de cada época. En algunos momentos el Cicerone le cuenta una parte de la historia y en otros la vive. ¿Cómo podemos ser parte de la historia? Bueno, somos parte de la historia porque si la narración es verosímil y la narración está bien planteada y el escritor tiene esa fuerza de crear un ambiente y una escena, pues efectivamente el niño, bien sea el protagonista Marcos y los niños que se identifiquen con él, van a ir también a participar en la conquista de América, van a participar en las grandes expediciones científicas del siglo XVIII o van a pelear con los franceses en la guerra de independencia. Me hubiera gustado hablar con Julius. Algunas ilustraciones están cargadas de humor. ¿Se lo sugirió usted? Sí, la verdad es que tampoco lo necesitaba, pero creo que el humor sirve también para explicar la historia. El humor sirve para transmitir rápidamente una idea y un sentimiento. ¿Es la primera vez que usted que trabaja con él? No, como te he dicho, he escrito ya 2 libros anteriores, Pequeña Historia del Mundo y Pequeña Historia de los Exploradores, y estoy contentísimo. ¿Ha acabado la historia de Marcos con los primeros momentos de la transición? El camino de la libertad. ¿Por qué no hasta nuestros días? Bueno, es que ya empiezan a ser nuestros días, ¿no? Todavía vivimos un poco en el edificio jurídico definido y diseñado por la transición, y me parecía que como se trata de momentos importantísimos de la historia de España, pues no quería meter ningún otro porque yo creo que todavía pues se pueden discutir, ¿no? En cambio estos eran indiscutibles. ¿Cree que se ha truncado el momento de la libertad? No, yo creo que no. Yo creo que el ansia de libertad que está presente en el corazón y en la mente del hombre va a salir adelante con inconvenientes, con momentos en los cuales se discuta más la libertad, pero el hombre va a llevar adelante su destino de libertad. Y una última pregunta. ¿Seguirá Sergio con la búsqueda del otro manuscrito? Bueno, pues Sergio es uno de los protagonistas de los anteriores libros y yo creo que también participará en las siguientes aventuras que se cristalizarán en libros como este. Cuéntenos un poquito lo que se ha basado estos grandes dibujos. Bueno, pues A ver, este, que está muy bonito ahí en los niños, con el mar, con un barquito. Bueno, él se ha basado en mi texto. El Julius leía mi texto y si tenía alguna duda me lo preguntaba, pero creo que es tan sumamente original y genial que no ha necesitado ninguna ayuda mía. Necesitaba mi texto para convertirlo en imágenes. Muy bien. Muchísimas gracias, don Fernando. Ha sido un honor para nosotros el haberlo al estar con nosotros ahora. Y para Wanderer
Pues muchas gracias a usted. enhorabuena y que tenga todo, todo el triunfo del mundo. Bueno, pues eso espero, si no todo el del mundo, por lo menos me contentaría con todo el triunfo de España. Sí, por supuesto que sí. Y seguro que a todos los niños les gustaría. Y a todos los mayores espero que también, a sus padres, a sus abuelos y a todos. Muy bien, ahora nos lo tiene que firmar, por favor. O aquí, me da igual. Ah, bueno. Wander, ¿cómo es? Wander Encuentro Magazine es esto. Bueno, a ver. Ah, Lo siento si se ha alargado porque es que no podía. magazine. Magazine, con Z. Muchísimas gracias, don Fernando García de Puerto Real.